Realizó estudios de violín con el maestro Mikhail Konestov y otros 10 años de estudios con el maestro Tatul Yegatsarian. Fue cofundador del sistema Orquestas Infantiles con Espíritu, organización que promueve la formación en música como medio de rescate social en comunidades de alta vulnerabilidad, además de director de la Orquesta Filarmónica Dime, compuesta por más de 70 niños y adolescentes. Director del ensamble y solista Yendi, profesor de Historia de Música y Filosofía en el Instituto Arocena. Fundador, coordinador y director de la Orquesta Filarmónica del Cerezo de Torreón, autor del libro Música en un suspiro y autor de la obra de teatro Yo Vivaldi, porque una máscara no puede ocultarlo todo. A través de la radio, Miguel Ángel ha compartido sus conocimientos sobre música clásica, arte y creatividad. Ha sido presentador, cronista y comentarista en conciertos de la Camerata de Coahuila, así como en otros proyectos musicales desarrollados en el Teatro Isauro Martínez y en el Museo Arocena. Hola, muy buenos días. Hoy estamos a lunes 21 de agosto del 2023. Soy Patricio de la Fuente González Carr y me da muchísimo gusto recibir, ya escuchó usted la amplia biografía y ahorita voy a seguirle del maestro Miguel Ángel García Rodríguez. Miguel Ángel, qué gusto que estés con nosotros. Patricio, un placer estar aquí contigo. Oye, ¿a qué dedica el tiempo libre? Como dice la canción, ¿a qué horas te ha dado tiempo de tener? Le decía yo a Miguel Ángel fuera del aire que me parece que su currículum es redondo, o sea, abarca prácticamente todas las disciplinas. Ahorita les voy a decir por qué. Básicamente tú sabes que hay dos modelos mentales de la gente, unos que son muy analíticos, sintéticos. En mi caso yo siempre fui muy sintético, es decir, que yo tengo que ver el panorama. A mí no me interesan los bosques, los árboles, me interesa tener la visión del bosque. Desde muy niño fui así, y entonces yo tenía que tener el panorama completo. Y esto me hizo ser un poquito curioso, a reserva de algunos accidentes que tuve también en mi vida, sí. Accidentes espaciotemporales, ¿no? Okay. Pero que me fueron llevando a la necesidad de tener la contemplación del todo. Y para tener esa contemplación, pues obviamente hay que empezar a piscar poquito, ¿no? De diferentes disciplinas. Curiosidad, básicamente. Curiosidad, básicamente, pero piscar, o sea, si hablas de piscar, le voy a contar al auditorio un poco que además de esto que grabó nuestra querida Lucía Olivares, eres licenciado en Relaciones Internacionales, tienes un diplomado en Economía Política, un diplomado en Administración Japonesa, un diplomado en Filosofía, un diplomado en Filosofía de la Comunicación, te especializas en Filosofía y Lengua Griega, un máster en Humanidades, un máster en Creatividad, otro, certificación internacional en Metodología Lego Serious Play. A ver, cuéntame eso, que me llamó la atención, me brota. ¿Cuál es la metodología Lego? Hay una marca que sí, es claro, el concepto del Lego, pero es Lego Serious Play. Esta es una metodología muy, muy celosamente cuidada por Rasmussen, no recuerdo cómo es, Robert Rasmussen se llama él, es el que crea esto. Ha venido a popularizarse y él de los últimos viajes que tuvo, ahora unos 5 o 6 años, vino aquí a México y dio un taller sobre esto, todo un curso completísimo, que es precisamente eso, utilizar los Legos para poder llegar al desarrollo de ideas creativas y soluciones. Y tiene un principio que me encantó, y es que él se parte del concepto de Platón. Platón decía, dame unos minutos para jugar con una persona y entonces yo te puedo decir cómo es esta persona. Y entonces la idea es que tú tienes que poner las manos a trabajar, porque en la medida en que tú pones tus manos a trabajar, tus ideas empiezan a funcionar. Y esto parte de lo que nosotros primero, antes de haber hablado nosotros, de articular un idioma, nosotros hablábamos con señas. Por eso decía Marcel Marceau que todos tenemos un mimo dentro. Y es natural. Por eso la comunicación no verbal es tan importante. Ahorita, si me estás viendo, no me están viendo, pero si me amarras... Sí te están viendo porque tenemos una... cierto. Si me amarras las manos, me quedo mudo. Y todos también, o sea, los gestos, etcétera. Entonces el Lego Serious Play está basado en eso. Entonces tú pones a trabajar tus manos y en el momento en el que empiezas a moverlas, empiezas a generar toda una serie de sinapsis, etcétera, ¿no? Y todas las ideas empiezan a funcionar. Digo, te reduje en 3 palabras nada más todo su concepto. Sí. Así es. ¿En qué año naces?
En 1967, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. En Fresnillo, Zacatecas. Así es. Cuéntame cómo era vivir en Fresnillo y pregunto esto, yo generalmente solamente a los hombres, a los invitados hombres les pregunto la edad, porque yo la tradición donde a la mujer después de cierta edad no se le pregunta la edad, pero no es por una cuestión de cifras, sino es por una cuestión de ubicarnos en el contexto histórico. Fíjate que si yo nací en 67, tengo 56 años, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que yo realmente no sé cuántos años tengo. O sea, porque la edad para mí es muy relativa. Y te lo digo porque, de mis pasiones, así tanto como la música como la filosofía, es el triatlón. Sí, eso es lo que estaba yo viendo también. Entonces, mis amigos me preguntan, oye, ¿pero por qué haces triatlón? La competencia, de hecho, en un mes más nos vamos a Italia, a un Ironman. Y la respuesta te la voy a dar así bien fácil. Viejito fuerte. Fin de la historia. Okay. Eso es lo que yo quiero ser. Un viejito fuerte. Cuando digo viejito, 80, 90 años, pero poderme valer por mí mismo. Para mí es muy importante eso. Porque en la medida en la que yo tenga un cuerpo fuerte, puedo seguir haciendo todo lo que me gusta. No es para ganar medallas, no soy el mejor triatleta, soy pésimo nadador, ¿no? O sea, empecé a nadar a los 41 años. Okay. Y obviamente también esa es una escena, una historia de terror cuando empecé a nadar. Y digo, tengo 56 años, pero no sé cuántos años tengo realmente. ¿Por qué? Ahora que me acabo de jubilar, de hecho tengo unos meses apenas de jubilado en Peñoles, también entré en esta dinámica, en esta vorágine de los jubilados, y no los entiendo. Créeme que no los entiendo. Porque, ¿Por qué además te pregunto, por qué jubilado, o sea, tan joven? Bueno, pues porque la empresa me dijo, sabes que estamos en un proceso de prejubilación, te vamos a ofrecer esto, entras en modalidad 40 y ¿te gusta? No, sí, adelante, se acabó, fin de la historia. Fin de la historia. Entonces antes tenía tiempo para tocar el violín, ahora tengo más tiempo para tocar el violín. Ahora para las orquestas de mis niños, ahora tengo más tiempo con ellas, tengo un poquito más tiempo, bueno, tengo más trabajo, de hecho, ahorita ya extraño mi trabajo porque ahorita tengo más. Sí, porque además las generaciones, la edad es muy relativa, coincido totalmente contigo, porque las generaciones están viviendo muchísimo más. Además. Yo nací en Fresnillo, Zacatecas, en el seno de una familia minera. Mi papá trabajaba en Compañía Fresnillo y ahí yo nací. En un ambiente sumamente tradicional, típico. Las familias mineras son muy ortodoxas, son muy conservadoras y también su núcleo muy bonito porque hay diferentes equipos de trabajo y el equipo de trabajo del minero como tal es alguien que se cuida mucho. O sea, yo puedo estar peleadísimo a muerte contigo, pero si Patricio y Miguel están abajo de la mina, yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar, ¿no? Okay. Esa hermandad se vivió en aquel entonces y se sigue manteniendo hasta ahorita, ¿no? Eso es algo que yo vengo mamando de esa ubre, ¿no? De la ubre del minero, ¿no? Es lo que yo traigo en las venas. ¿Cuántos hijos fueron ustedes? Nos fuimos 3. Okay. Somos 3, yo soy el mayor. ¿Eres el mayor? Mi hermana, químico farmacobiólogo, también ella, muy brillante, es la mujer más brillante de la familia. Y mi hermano, que es Juan Carlos. No cantas tú mal las rancheras para nada. ¿Y cómo te vas encaminando en este desarrollo profesional, sobre todo tan extenso? Ya explicaste un poco al principio por qué tan redondo el currículum, pero ¿cómo te vas, cuáles fueron tus intereses de niño? Me imagino que era un ambiente donde también se promovía el conocimiento. Nada de eso. De plan. Nada de eso. O sea, eres un autodidacta. Sí, y por puros accidentes. Mira, déjame decirte. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo siempre quería hacer cosas. Entonces me fui a jugar fútbol americano en las Águilas Blancas, en el Politécnico. Yo vivía en México. Y toda mi vida era el fútbol americano, nada más. Yo no leía, pero ni por accidente. O sea, no, ni los anuncios de la calle, nada. Nada, no leía nada. Entro en mi casa, obviamente, mi papá minero. Había piedras, solamente había piedras en rocas de cualquier tipo. Entonces mi vida era esa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues voy a ser geólogo. Y para ser geólogo tengo que entrar al Politécnico y entro en la especialidad de ingeniería, de técnico en construcción. O sea que yo soy técnico en construcción, hazme el soberano favor. Entonces entro ahí, obviamente no traje mi boleta de calificaciones. Ahorita platicaba con Marcela, no, pero mi boleta de calificaciones es 6, 6.1, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Pero, pésimo estudiante. Mi promedio de calificación final es de 7 en la preparatoria. O sea, era un alumno mediocre. Y yo me sabía mediocre. Y yo era mediocre. Y me dolía mucho porque yo nunca fui parrandero, ni amiguero, ni callejero, ni fiestero. Entonces mi papá me dice, tengo un problema contigo. Dice, porque si fueras todo eso, si fueras un vándalo, pues entiende que tuvieras malas calificaciones. Sí, pero no. Pero no, entonces ni una cosa ni otra, estás peor todavía. ¿Qué voy a hacer contigo? Afortunadamente, subrayo, afortunadamente repruebo química en el último semestre de la vocacional. Entonces le ruego al señor, al profesor, me falta una décima, y de veras, Patricio, me falta una décima para pasar.
Si él me hubiera regalado esa décima, yo ahorita no estaba contigo. ¿Por qué? Porque hubiera entrado a la universidad, a la superior, y me hubiera hecho geólogo y no sabría qué sería de mi vida. Algo diferente hubiera hecho. Pero como no fue así, entonces me dice, vas a perder un año. Mi papá me dice, y este es el momento más interesante de mi vida. Me dice, ok, vas a estar aquí en la casa, pero vas a hacer dos cosas. Tú elige, o estudias o trabajas. Pero si vas a trabajar, bueno, pues adelante. Si estudias, te quiero estudiando no menos de 8 horas diarias. ¿Pero estudiar qué, papá? Lo que quieras. Pero lo que quieras es que no puedo entrar a la universidad. Yo nunca dije universidad. Yo dije, entra a estudiar lo que se te pegue la gana. Pero no quiero flojos en casa. ¿Y cómo le vas a hacer? Yo veo cómo me rompo el lomo para pagarte todo lo que quieras. Pero de mí no va a quedar. Esa fue la sentencia. Entonces empecé a decir, mamá, ¿qué hago? Fui con mi mamá. Y entonces mi mamá, con toda esa humildad del mundo, agarra la sección amarilla. Pues vamos a ver qué puedes estudiar. Así fue, ¿eh? Y entonces empezamos a, oye, mira, aquí dan clases de japonés. ¿Japonés? ¿Y eso para qué, mamá? Eso no me va a servir de nada. ¿Cómo? Yo no me importa el japonés. Bueno, empecé a buscar japonés y luego busqué clases de francés en el Instituto Francés de América Latina y después de alemán y después de inglés, obviamente. Y mi mundo lo llené de idiomas. Ahí empecé a conocer mi primera vocación, que era la lengua. Las lenguas. En la actualidad, ¿cuántos idiomas hablas y cuántos de ellos dominas? Mira, inglés, francés, japonés, alemán, un poquito de ruso, italiano. Los que domino más o menos bien son inglés, francés, alemán y inglés, francés, japonés y alemán. El griego, viví en Grecia un tiempo, obviamente por falta de práctica lo estoy perdiendo, ¿no? Me imagino que con tantos idiomas entiendes muy bien el italiano. Muchas de las grandes óperas están escritas en italiano. De hecho, cuando hemos estado en Italia, pues yo casi siempre hablo en italiano. Y a los italianos les da mucha risa, porque a veces saco palabras y me dicen, ¿de dónde sacaste esa palabra? Y es porque me aprendo los libretos de las óperas. O sea, me los aprendo de memoria, porque te digo, se me hace muy fácil, ¿no? Esta obra de Leporello, Madonna, il catalague questo, delle belle che amò il padre mio, una catalague che ho fatto. Te voy a poner en un brete. Osservate, ándale, leggete con me, osservate. También cantas. No, para nada, eso no canto. Bueno, pero eres entonado, lo acabamos de ver aquí. Bueno, poquito. Y bueno, ahí viene la primera parte. Entonces ahí empiezo a estudiar idiomas y esta es una parte que es la más importante de mi vida, te lo voy a decir. Cuando yo empiezo a estudiar japonés, yo entro con la cabeza gacha. ¿Sí? Yo decía, yo soy un estudiante mediocre. Eso dice en el papel, eso decía la escuela, eso decían mis maestros. Yo entro con el maestro Murata, lo recuerdo con mucho cariño. Hace muchos años que ya perdí el contacto con él. Es un japonesito chiquito, chaparrito, flaquito, con 2 bigotitos, tipo Confucio. Y él me empieza a estudiar los kanjis, me empieza a enseñar kanjis. Tú sabes que para leer el periódico japonés requieres unos 2000 kanjis más o menos. Sí. Yo empecé a estudiar y a aprender 20 kanjis diarios. Y los aprendía muy bien y muy rápido. Entonces yo toda la tarde estaba haciendo kanjis. Y ahí fue, Patricio, algo que yo le deseo a todos los seres humanos. Que encuentren para qué son buenos. Ahí me di cuenta que yo no era idiota. O sea, hoy día te lo digo así nada más, platicándolo. Pero para mí fue el gran hallazgo. No soy idiota. No, para nada. Y porque si yo fui capaz de memorizar 20, entonces quiere decir que es un problema de relaciones, es un problema de método, no un problema de capacidad. No, y además quizá a lo mejor también fue un problema de no tener a los profesores, a los maestros. El maestro es un forjador de inteligencias. Totalmente. Y ahí viene la primera parte. La segunda, hay un segundo capítulo. Yo precisamente empecé a estudiar japonés, pues todos estos idiomas, entro a relaciones internacionales, porque todos mis contactos eran puros maestros extranjeros. Totalmente. ¿Qué se parece a relaciones internacionales? Y entonces viene uno de los grandes momentos en mi vida, quizá el más importante también. Y es que el 8 del 88, ahí tengo la receta. Ok, cabalístico, el número Sí, por donde se le quiera ver. Por donde quieras, me da hepatitis. Casi me muero de hepatitis. Ok. Eso para mí marcó mi vida porque a partir de ese momento yo te decía, ahí, ok, estudiaba idiomas, pero no leía. A mí nunca me ha gustado la televisión. Entonces en ese momento llega mi papá y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque el médico te dijo que nada más tienes que estar en reposo. Y entonces me dice, pues no sé, papá. Y entonces me llevaba un libro, bueno, te conseguí ese libro. ¿Sabes cuál era? Derrota Mundial, de Salvador Borrego. Uy. Me acuerdo que mi papá a ver, cuéntale al auditorio Derrota Mundial, porque les voy a contar algo rápido. Mi papá, Derrota Mundial, se lo encuentran, mi abuelo era americano, vivió toda su vida en México, hijo de españoles, y se lo encuentra el libro a mi papá y casi lo mata. Creo que terrible. Controversial en Sí. la historia, ¿no? No, terrible. Bueno,
Derrota Mundial, para los amigos que no lo conozcan, escrita por Salvador Borrego, sí. Es un libro que si no tienes un poquito de equilibrio te haces nazi. Sí. Es un libro que justifica a Hitler todo lo que hizo. Sí. Pero lo interesante de ese libro es que, si tú lo has leído seguramente. Hace mucho, creo que sí. Él te envolvía. Y sí. A mí lo que me llamaba mucho la atención, lo traigo muy presente, es que él te envolvía por ejemplo, las batallas de submarinos. Era tal el detalle al que te llevaba que yo me creía dentro del submarino. Y entonces me chuté todo el libro completito. Después le dije a mi papá, me llegaba mi papá en las tardes que llegaba de trabajar, ¿cómo te sientes? Y dije, bien, papá, no hay ningún problema. Ya, la hepatitis. Mira, bien, papá, ¿qué quieres que haga? Y entonces empezaba a sacar de la parte de atrás de la bibliografía, que es una bibliografía espantosa la que tiene, tremenda. Mira, papá, este libro, ¿te lo encargo? Sí. Al día siguiente llegaba mi papá con la torre de libros. Yo estuve cerca de 3 meses, porque casi me moría de hepatitis, ya fue un ataque muy fuerte. Casi 3 meses leyendo más de 8 horas diarias. Y ahí fue cuando empecé a descubrir muchas cosas. Después yo salgo y me metí como no tenía yo la formación humanista, yo quería estudiar humanidades. No voy a decir el nombre para no generar una situación incómoda, pero entonces yo tuve que salir como traía vocacional politécnica de matemáticas, yo no podía entrar en humanidades. Entonces lo único que hice fue buscar una universidad que aceptara y que tuviera incorporación con la SEP. Y me metí a la universidad más mala de México, a la más mala. Una de esas que estaban en una casa ahí que... Sí. Ya sabes, ¿no? Patrullas. ¿Te parece que vayamos, nos permites que vayamos claro que sí. A un corte? Miguel Ángel García Rodríguez, no se vaya, le recuerdo nuestras redes sociales y portal de internet www.noticierosgren.com.mx y por supuesto desde la aplicación. Le recuerdo, si te perdiste el programa por la hora, lo puedes atender en cualquier momento del día. Estamos platicando delicioso, no se vayan. Ya regresamos. Sigue en sintonía de... Rodríguez, qué placer estar platicando. Un placer. Estábamos hablando de los accidentes cabalísticos. Si no pudieron atender la primera parte del programa, les recomiendo ampliamente que lo hagan, porque cuántas veces no interpretamos, ¿a poco no, Miguel Ángel, lo que nos está pasando como una verdadera desgracia o una mala noticia? En ese momento no entendemos por qué nos está pasando algo y luego eso formará parte de lo que es nuestro más grande desarrollo o nuestra redención como seres humanos. Y es que, fíjate, ahorita que mencionas esto, en griego, el tiempo, hay 2 formas de decir el tiempo en griego. Una es cronos y otra es kairos, okay. O kairos. El cronos es el tiempo lineal, 1 más 2 más 3 más 4 segundos. El kairos es el tiempo, es el momento en el que algo pasa. Y los accidentes son eso. Son momentos en donde algo sucede y que van a tener una repercusión en la vida. Pero por eso, como bien mencionas, y finalmente somos terrenales. Dices, qué malo que me está pasando. Dices, no, espérame, te pasó algo, pues, te pasó por algo. A lo mejor va a pasar algo después, va a haber una consecuencia. Pero toma las riendas y algo vas a hacer con lo que tengas, bueno o malo, porque no entran los adjetivos ahí, ¿no? Y precisamente ahí entró esta cosa. Imagínate, yo ya finalmente pago mi materia de química, paso el extraordinario, y me dice mi papá, ¿y ahora dónde vas a entrar? Como no me aceptaba ninguna, ni el Politécnico ni la UNAM, tuve que buscar una universidad patrulla y me busqué la más patito de los patitos en México. A propósito. Pues no, porque fue la única que me aceptaba. No. Pero otra vez, o sea, ponte en mi papel. O sea, yo era alguien que quería estudiar, que quería ser alguien en la vida y, o sea, mi estado de ánimo sí fue para abajo. ¿Por qué? Pues porque precisamente yo quería estar en una universidad de prestigio, pero una muy cara mi papá no tenía para pagarla. Y otra que me aceptara de cierto prestigio también pública, tampoco, porque no tenía las credenciales para entrar. Entonces lo que hago, finalmente entro a esta escuela, pero otra vez, como yo ya había pasado por Salvador Borrego, que dicho sea de paso, fui a visitarlo. O sea, tal fue la motivación que yo fui a visitarlo, cerquita de la glorieta de Reforma. Sí. Entre Insurgencia y Reforma, ahí tenía su departamento. No sé si haya fallecido incluso, estaba muy viejito no sé. Sí, bueno, yo llegué, lo conocí y dije, oiga, no me podía recomendar a alguien, porque hablando de historia, de 1000 cosas. Y entonces me empezó a recomendar a un historiador, Luis Reed Torres, que era el director de prensa de la Cámara de Comercio. Después de ahí con Salmerón, etcétera. O sea, toda una serie de intelectuales. Y entonces yo lo que hacía es que estaba yo de 7 a 11 en la universidad. Te puedo traer mi boleta de calificación de la universidad también, que para mí tampoco vale nada, porque son 10, todos. 10. No tenía nada que hacer, simplemente sacaba 10. Pero entonces yo lo que hacía, mi universidad y mi formación empezaba después de la universidad.
Porque entonces yo me iba a platicar con gente. Decía, oiga, ¿sabe que yo leí este libro de usted y me gustaría que me platicar? ¿Me da tiempo? ¡Qué maravilla! Entonces, de 10 que yo hablaba, 9 me chutaban. No tengo tiempo. Pero uno me decía que sí. Y entonces empezó a hacer una red muy fuerte. Estuve con Luis Pasos, con Arturo Dam, con una serie de intelectuales de altísimo nivel que me revisaban. ¿Y tú tú, chavo, qué onda? ¿Qué quieres? No, pues es que leí su libro y me gustó. Quiero que me platique. Oiga, así como usted me recibió, ¿no conoce usted a alguien que me pueda...? Y así se fue haciendo una se red. fue una red tremenda. Termino la universidad y entonces viene la tercera parte. Yo empecé a estudiar, obviamente, mucha filosofía. Me empecé a clavar mucho en temas de filosofía. Terminé de estudiar mis idiomas y entonces empiezo a viajar. Ahorraba cierta cantidad de dinero y entonces fui a Japón, estuve en Alemania, estuve en Grecia. Pero desde los 25 años hasta los 35 años, yo nada más tenía la capacidad de ser pobresor. Entonces yo fui pobresor 10 años. Y entonces tú sabes que entre los 25 y los 35, que estás en la cúpula de tu carrera, ¿no? Y yo veía a mis compañeros que ya tenían su casa, su coche, que tenían su familia. Yo no tenía nada de eso. Y entonces venía otra vez y dije, bueno, pero ¿por qué me va tan mal? ¿Qué he hecho mal? Ahorita ya estoy estudiando, etcétera. Y entonces viene una de las cosas más maravillosas de esta escuela. Esta escuela, ¿cómo era tan mala? Llegaba No, de veras. Y llegaba el directivo y decía, oigan, pues tengo esta materia que es antropología filosófica. ¿Quién la quiere dar? Yo. ¿Ya la has dado, Miguel? Ah, sí, por supuesto. Claro. ¿Cuál? No había nada. Dije, pero es una oportunidad para mí para estudiarla. Y entonces decía, bueno, ¿en qué turno? Porque la tenemos en la mañana, mediodía y en la noche. Yo me echo a los 3. Y entonces yo me la pasaba todo el día en la universidad. Y entonces iba estudiando nuevas materias. Ese fue mi proceso de formación. Pasa el tiempo y entonces entra una de mis alumnas, una señora ya grande. Me dice, oiga, me encantan tus clases, ¿puedo grabarlas? Sí, grábalas. Y entonces graba con su grabador 7 cassettes. Y entonces grababa mis clases. Y pasaron tiempo, pasaron unos meses. Dije, ¿cuántos cassettes tienes? Dije, no, si vieras, en mi casa tengo ya un ropero ahí con todos sus cassettes. Después me dice, se los voy a prestar a un amigo, ¿no te molesta? Préstaselos. Pasa el tiempo y ese amigo me invita a cenar en un hotel muy guau ahí en la Ciudad de México. Un señor ya muy grande. Y me dice, hola Miguel, ¿cómo estás? Resulta que él empezó a platicar conmigo de lo que quieras, de 1000 cosas. Una invitación a cenar, 2 invitaciones a cenar, la tercera invitación a cenar. Empecé a estudiar la maestría, hicieron recortes en la universidad y me quedé sin chamba. No tenían de qué caerme muerto. Y entonces me dice mi mamá un buen día, cuando yo estaba ya muy, muy cansado y pues económicamente muy válido, muy dolido. Me dice, ¿tienes una llamada de París? ¿De París? No conozco a nadie en París. No, pues, ¿qué te están hablando? Miguel, ¿cómo estás? Dice, resulta que yo me presenté contigo. A lo mejor lo está escuchando, posiblemente. Carlos I. González. Y usted, sí, ingeniero, pero es que yo nunca te dije quién era, ¿verdad? Dije, no, soy el director de recursos humanos de Peñoles. Dice, las invitaciones que te estuve haciendo a cenar no eran invitaciones a cenar, te estaba haciendo una entrevista de trabajo. Dice, y aquí me vas a servir de mucho en Peñoles, así que tienes tu plaza aquí en Torreón. Tu primer gran mentor. Exactamente, es mi primer mentor. Okay. Así es. Y entonces, pues vengo para acá y ya lo demás es historia. Lo demás es historia, pero, a ver, la llegada a la laguna, sobre todo después de vivir en una ciudad tan demandante en el buen sentido, tan vibrante como es México, ¿qué tal? Me encanta. Te empezó. Me encanta. Yo estoy enamorado de los laguneros. Por eso una cosa. Primeramente porque yo lo comparo mucho con Atenas, la Atenas milenaria, porque Atenas tiene... Oye, además ya eres lagunero. Sí, totalmente. Aquí todos, yo nací en Ciudad de México, pero llevo la mitad de mi vida viviendo aquí. Ya somos laguneros. Ya somos laguneros. Los atenienses tienen un pedestal vacío. O tenían al menos un pedestal vacío. Y entonces les decían, oye, ¿pero por qué está vacío? Y dijeron, es que lo tenemos vacío porque si llega un nuevo dios, se lo ponemos ahí. Eso, así es aquí. Aquí los laguneros tienen una apertura a todo lo que llega. Tengo un buen amigo que dice, es que no están abriendo una nueva secta en el Tíbet porque aquí ya tienen una sucursal en Torreón. Sí. O sea, somos muy abiertos por la naturaleza, por la historia de Torreón, de la laguna, tienen esa naturaleza. Entonces, te reciben con los brazos abiertos. Tú sabes que las grandes capitales, las grandes ciudades, tienen problemas de aceptación y de desconfianza. Aquí la gente es muy, muy bonita. Entonces, fue un impacto que tuve. Aparte, yo tenía que viajar en la Ciudad de México, tú sabes, entre 2 y 3 horas. Aquí en 15 minutos estaba en todas partes. Entonces, yo seguí manteniendo mi ritmo de trabajo y de estudio que tenía ya, pero acá.
Entonces, yo lo que hacía en un día ya, aquí lo podía multiplicar por 3 o por 4. Entonces, los resultados fueron increíbles, porque ya podía estudiar, tenías internet, tenías todo. Todo. ¿En qué año llegas? En el año 2001. En el año 2001. Ya a una gran... ¿Y cómo es llegar a una gran empresa como Peñoles? Sobre todo, empezar ahí, ahora sí que propiamente regresar a lo que hacía tu padre. De alguna manera nunca te fue... Hablaba Miguel al principio del programa de las familias mineras con este enfoque tradicional, que aunque hayas tenido un diferendo, un pleito, en la mina te cuidas y se cuidan todos. Son familias muy unidas, con valores tradicionales, pero ¿cómo fue llegar a Peñoles? Ahora sí que al tótem. El primero sorprendió fue mi papá, obviamente. Dice, oye, pero usted estudia filosofía y estas cosas humanistas, ¿qué es que va a hacer en Peñoles? Pues no sé, papá. Entonces llegué, el ingeniero Carlos I. González me dice, a ver, vamos a platicar. Y empieza a platicar conmigo. Y me dice, creo que aquí falta algo. Dice, mira, Miguel, te vas a ir a esa oficina y no quiero que salgas. Únicamente vas a salir para 2 cosas. 1, para el baño, y 2, para cafecito. Eso es todo. Y entonces quiero que leas este libro. Me dices que te gusta mucho leer. Sí, ingeniero. Y entonces me entrega el Balance Scorecard, el tablero balanceado, seguramente sí. Y me dice, estaba en inglés, ¿en cuánto tiempo crees tú que lo tengas listo? Y yo por acá, 1 semana. En 2 días. ¿En 2 días? ¿Leído? Traducido. Pues sí, políglota, al fin. Entonces, eso fue mi vida por 6 meses. Yo no sabía nada de empresa. Nada. Por 6 meses, mi trabajo en Peñoles fue leer. Toda la literatura. Entender una empresa, la cultura corporativa, ¿no? Cultura corporativa, exactamente. Todo lo que tiene que ver con procesos de calidad. Fíjate que me gustó mucho. Es una empresa con procesos sumamente profesionales. Sumamente complejos. Yo no podía decir pío porque inmediatamente estaban ahí. No sé, de capacitación, de cursos, etcétera. Y entro directamente al tema de innovación. O sea, todo lo que es la cultura y los procesos de innovación. Ahí tuve otro gran mentor, fue George Land, que acaba de fallecer, por cierto, un teórico de la creatividad a nivel mundial. También estuve en Phoenix con él, con procesos de capacitación en temas de innovación y creatividad. Pero eso fue, o sea, a mí me encantó. O sea, esta parte, digamos, de cómo juntar el tema de filosofía y arte, finalmente, con la empresa es perfectamente asequible. Me interesa mucho, retomar 2 cosas. Estuviste a cargo, además, el tema del violín. A ver. Cuando yo estaba en la universidad, Cuando hablábamos de biografía redonda, los seres humanos, perdón que te interrumpa, a lo largo de la vida somos muchas cosas. No nos podemos circunscribir a una. Pero aquí estoy impresionado con el maestro Miguel Ángel. Cuando estaba en la primaria, mi tío Roberto, que él es militar, era militar, ya se jubiló también, y él me decía, él se iba al colegio militar y yo estaba con él, era como mi hermano mayor, vivía con nosotros, y me decía, ¿dónde quieres que te deje el radio? Porque él escuchaba pues música moderna. Dije, déjamelo en la hora del observatorio. Sí. ¿Recuerdas? No, sí, creo que ya no existe, creo que ya no. Haste, la hora de México. La hora del observatorio. De 7 de la mañana, 21 minutos, 7:21. Y una serie de comerciales. Esa era mi estación. Y me decía mi tío, oye, pero ¿por qué no escuchas eso? ¿Que no te gusta la música? Es que no me gusta nada de lo que escuchas, tío. Yo estaba en primaria. Hasta que, buscándole, encontré a XLA, buena música desde la Ciudad de México. Y ahí empecé a entender y a escuchar la música clásica. En mi casa a nadie le gusta la música clásica. A nadie. A nadie. A la fecha. A la fecha, a nadie. Entonces empecé a escuchar música y estaba en la secundaria, me acuerdo muy bien, con una dinámica de un maestro. Dice, a ver, todo el mundo se va a parar al frente y van a decir cuál es una pieza que le guste de música y lo van a decir y van a decir por qué. Entonces yo, pero híjole, es que tengo muchas, ¿cuál me gusta? Bueno, ya sé. Me toca. A ver tú, Miguel. A mí me gusta Canzona Quinta detta la Tromboncina de Girolamo Frescobaldi. Y era cierto, era cierto. Pues imagínate la burla de mis amigos. Sí. Entonces, ahí cuando me empecé a sentir un freak. Pero la música clásica siempre fue mi vida. Yo tenía la forma de estudiar mi música para mí. La historia de la música fue a través de esta estación de radio. Yo le volaba los cassettes a mi mamá y le ponía, ya ves que le tienen una cinta scotch en el cuadrito para poder grabarlos. Sí, claro. Dice, a continuación escucharemos Rec. La historia de Mozart, el concierto para violín número 17, es cuando Mozart se encontraba en Y entonces yo lo grababa completa la historia, porque me encantaban las historias. Y ahí tengo cualquier cantidad de cassettes grabados, así me los aprendí. Obviamente llegué con mis papás, oye papá, ¿quieres estudiar música? No, de eso no vas a vivir. Papá, pero yo quiero... No. Y entonces termino mi carrera, mi licenciatura, le digo, papá, ya, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer? A comprarme un violín.
Y lo primero que hice, entregando el título universitario, fue comprarme un violín. Empecé a estudiar y entonces llego a la sala Chopin. En la sala Chopin había una maestra que me empezó a dar clases. Yo estaba feliz, era mi vida. Hasta que una vez se me hizo tarde. Llegué tarde a la clase unos minutos y entonces estaba a punto de entrar cuando escuché mi nombre, Miguel Ángel. Y entonces llego y, ¿sería yo? Entonces me hice a un lado y estaba un compañero a un lado. Me decía la maestra, mira, yo le estoy dando clases a Miguel Ángel, pero nada más realmente porque me las pagan. Dice, porque este nunca va a tocar nada. Y eso fue un golpe para mí muy fuerte. Entonces dije, entré. Hola, y aquí estabas. Bien, vamos a empezar, que no sé qué. Sí, tú vas a tocar muy bien. O sea, era pura hipocresía. Ahí viene mi primer violín. Mi primer violín, que se llama Pitágoras, lo encontré porque precisamente a través de él, lo encontré en una tienda de antigüedades, totalmente deshecho. Ahí conocí a Misha. Era un luthier. Lo primero que hice después de comprarlo fue buscar a alguien que me lo reparara y lo reconstruyera. Misha Kuznetsov fue mi primer maestro de violín, que fue un maestro de vida para mí. Fue mi segundo mentor. Yo soy hecho de mentores. El primer mentor fue un maestro de música, precisamente en la secundaria. El maestro Fernando. La secundaria era buena donde yo estaba, pública, pero el maestro de música era maravilloso. Y él nos daba mucho. Entonces yo desde ahí, poquito que traía ahí, el que nos daba cuerda, imagínate. Misha después fue el que me dijo, Miguel Ángel, ¿por qué quieres estudiar violín? Dije, quiero tocar en conciertos y grabar discos. Pura basura, está bien, ni modo, vamos a seguir entonces. Pasaron 6 meses. Miguel Ángel, ¿por qué quieres estudiar violín? ¿Sabes qué le respondí después de toda la lavada de coco que me dio? Para ser feliz yo y hacer feliz a mis compañeros. ¿Y sabes en ese momento qué hizo? Miguel Ángel, en este momento yo dejo de cobrarte clases. Porque entonces quiere decir que tiene sentido lo que vas a hacer con violín. Bueno. Y a partir de ahí dejó de cobrarme. ¿Por qué? Porque entonces tenía un sentido. Y ese sentido ya no era, véanme cómo soy, que soy virtuoso y toco, ¿no? Y empezaron 10 años, fueron 10 años que estuve con él. Y no me cobró un solo centavo. Y él me reparó mi violín. Después vine para acá y me fui con el maestro Tatul, en paz descanse, concertino de camerata. Y fue una historia muy parecida en cuanto a la técnica, etcétera, ¿no? Esa es básicamente la historia. Mi gran compañero. No, tu gran compañero, y además tiene tanto, el violín es maravilloso. Ahora, ¿cuál es en el violín lo más demandante que has tocado? Lo más demandante, yo creo, pues son varias piezas, pero básicamente son las sonatas y partitas de Bach. Sí. Sí, la giga. ¿Qué es lo más demandante que se puede tocar en violín? ¿Los caprichos de Paganini? No, hay otras obras. No, Sarasate, hay cosas impresionantes. Sí. Sí, pero bueno, otra vez, o sea, esta pregunta es bien interesante porque yo se la hice muchas veces a mi maestro. Sí. Es que es genial, es desde el punto de vista filosófico. Me dice, mira, Miguel Ángel, te voy a decir una cosa. Tocar Paganini, perdón la expresión, Paganini cualquier pendejo toca. Okay. Pero tocar algo grande. Cuando Yehudi Menuhin llegó con su maestro, todos niños tocar Paganini, pero Menuhin llega a decir, ¿tú qué vas a tocar? Una nota, maestro. ¿Cómo que una nota? Sí, una nota, pero es una nota perfecta. Sin que suba, sin que baje. Esto es muy difícil en un violín, ¿sabes? Es muy difícil. Okay. Muy difícil. Porque es mantener. Es una línea. Eso es muy difícil. Una computadora te lo hace. Un ser humano es muy difícil. Sí. Y llega su maestro Enescu, le dice a Enescu a Yehudi Menuhin, me quedo contigo. Porque no te interesa otra cosa más que buscar la perfección a partir de un elemento muy prístino, muy elemental, y no estar generando lucimientos, etcétera, ¿no? Claro que es difícil tocar Paganini, claro que no cualquiera lo toca. Sin embargo, hay algo más que tocar el violín. Y ese es el por qué y para qué tocas lo que tocas, que es cuando entras en un problema de fines. Dice Einstein, ¿no? Somos una cultura rica en medios, pero pobre en fines. Es lo que me decía mi maestro de violín. Ok, te voy a dar las técnicas, sí, pero no me interesa lo que toques, me interesa para qué y por qué estás tocando lo que estás tocando, lo mucho o poco que toques, que es la física, la moral kantiana. O sea, tienes un talento, grande, chico, no sé, no me importa. ¿Qué vas a hacer con ese talento grande o chico que tengas? ¿Cómo vas a influenciar tu corazón y el corazón de otras personas? Es eso, y es arte. O sea, es toda una filosofía dentro de un cachito de madera. ¿Cuántas horas de práctica se requieren para ser un buen violinista? Bueno, además de los mentores y todo lo que... O sea, pero en tiempos... ¿Tú cuánto tiempo le dedicas o le has dedicado en la máxima, ahora sí que... el máximo número de horas al violín, al estudio del violín? Pues mira,
es muy relativo, sobre todo cuando no es mi trabajo, ¿no? O sea, normalmente le puedes dedicar 1 hora, 2 horas. Ahorita que ya estoy jubilado, le dedico mucho tiempo, hasta 3 o 4 horas al día. ¿Ha mejorado? ¿Sientes que has mejorado? Muchísimo. Siempre. No, totalmente. Y obviamente a mis chicos en las orquestas les digo que depende de qué tan buen músico quieran ser. O sea, puede ser músico de 15 minutos o músico de 5 horas. Háblame de las orquestas que has formado. Estas orquestas empezaron en 2010. Conocí a Ana Rendón, que es mi socia, y ahorita actualmente con Linda, mi esposa, y los tres estamos llevando Y aquí está Linda, luego les voy a preguntar, no se van a salvar de hablarnos los dos de cómo se conocieron. Y entonces en 2010 yo con Ana Rendón, digo, oye, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido... porque tuve un sueño. I had a dream. Y mi sueño fue... Esto es cierto, por ahí del 2009 tuve este sueño y fue que yo estaba en una biblioteca, dicho sea de paso, nosotros nos conocimos en el Instituto Cultural Helénico, el que está ahí por... no. Lo ubicas. Y no sé si ubicas la biblioteca. Sí, claro. Bueno, y yo soñé esa biblioteca. Yo soñé que llegaba con mi coche, un Shadow negro que tenía. Llegué y entonces me metí a la biblioteca. En ese momento empieza a temblar. En la Ciudad de México, yo salgo corriendo, se cae la biblioteca, totalmente. En mi sueño. Ok, tu sueño. En mi sueño. Sí, no te espantes, no te espantes. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué ahorita? Justo, bueno, para que la atención, dice David, vamos a corte. Bueno, para dejar esto en tensión, premoniciones de temblores. Y aquí está Linda, entonces esto tiene que ser aclarado, no se vayan. Estamos conversando con el maestro Miguel Ángel García Rodríguez. Y lo primero que yo hago, salí corriendo y entonces todo queda bajo escombros. Tengo la imagen muy clara de cómo mi coche también quedó sepultado. Y entonces yo estaba muy triste, pero en ese momento se abren los escombros y empiezan a salir niños. Marchando y todos tocando instrumentos. Fin del sueño. Eso para mí me dijo mucho. O sea, yo creo mucho en los sueños. De veras, literal. Sí, yo también. Literal. Entonces dije, algo pasa aquí, ¿no? Pasa 1 año, 2 años, no sé cuánto. Y entonces conozco a Ana Rendón. Le dije, oye, Ana, ¿conoces a niños pobres? Y dije, no, hombre, a pasto. Y entonces ella ya tenía DIME, Desarrollo Integral del Menor, pero se dedicaba a apoyar a niños en condiciones vulnerables, llevándoles despensas, apoyo legal, etc. Y entonces acá le digo, no, yo quiero para esto, para darles clases de música y a llenar su tiempo y rescatarlos, un programa de rescate social a través de la música. Y entonces empezamos a trabajar con ellos, conseguimos 7 violincitos de donativos y entonces vino la cosa. Dije, oye, están tus violines, me dicen. Dice, ¿y ahora quiénes va a dar clases? No sé, yo nunca he sido maestro. Dije, pues vas a empezar. Imagínate nada más, Patricio, yo nunca había dado clases de violín, nunca. Hice todos los errores del mundo, me imagino. Estoy seguro que cometí muchos errores, pero empezamos a sacarlos. A los 6 meses ya estaban medio tocando algo. Me dice Ana, ¿sabes que lo peor que puede haber es tener un vecino violinista principiante? Sí. Es horrible. Entonces empezaron a salir. Fueron 7, después conseguimos otros 7, después llegaron unos chelitos y entonces empezamos a trabajar en diferentes ejidos. Para no hacer el cuento largo, a la fecha tenemos casi 700 niños en 12 ejidos y colonias vulnerables de la región, con 4 orquestas, y esto va creciendo cada vez más. Esta es la manera más... Lo que pasa es que los gobernantes se siguen haciendo tontos. La manera más rápida de atenuar una situación de violencia, de desigualdad, es mediante las artes, mediante la cultura, mediante la educación. Es meterle a donde no hay. Y me preguntan mucho, ¿sabes, Patricio? Me dicen, bueno, ¿pero por qué lo haces? Y la respuesta, te lo juro, que es bien categórica, porque en esto creo. Y mi respuesta es, yo les llevo la música. Tratamos de llevarle música a los chavos por un objetivo nada más. Uno, y es que sean capaces de buscar la belleza. Cuando a un individuo lo pones en un camino para que sea capaz de buscar la belleza, en ese momento le vas a llenar la vida, independientemente si haya comido o no. Me acuerdo muy bien con Canone, un chico violinista muy bueno. Decíamos Canone porque así se llamaba el cañón de Paganini, Canone. Es que le ponías un violín en la mano y tocaba bien fuerte. Y tus compañeros le decían, ¿cómo le haces? Pues así, sonaba muy fuerte, entonces Canone. Y un día llegó, cuando hubo las inundaciones aquí en Torreón, por ahí del 2011, 2012, y me decía, mira, es que llovió en mi casa, ¿no? ¿Cómo te fue en la noche? Pues bien, pues más o menos. Dije, sí, ya vi, pero pues, no me entendía. Dije, bueno, es que me fue mal porque vea, es que no puedo sacar minuet de Beethoven. Dice, no me sale. Y sus piernitas hasta acá llenas de lodo. Dije, ¿pero por qué? Dice, es que en mi casa no hay techo. O sea, hay paja,
pero vivimos en el lodo. Híjole, Todo se llenó de pero lodo. estaba tocando Beethoven, ese era su problema en ese momento. Entonces, ¿en dónde queda la pirámide de Maslow? ¿Te das cuenta? Sí, Ese es el arte. Ese es el arte. Sí. Pero como bien mencionas, a las autoridades les importa un soberano pepino el concepto del arte. O sea, yo estoy convencido que si tú llevas arte y deporte como materias fundamentales, hace un momento platicaba con Marcela, yo le decía, si tú no sabes ortografía, no te mueres. Pero si no sabes comer, sí. Entonces, ahí estamos. Sí. Ahí está el punto. Entonces, el arte es lo mismo. O sea, si yo le enseño a bailar a una persona, a tocar un instrumento, a pintar, estás pegándole a su espíritu, porque ese es el que se va a manifestar. Y ahí está la formación. Y si le gusta, además, si lo hace con pasión, pues entonces las amistades, no sé, muchos de los grandes problemas sociales que tenemos van a desaparecer. Y afortunadamente están desapareciendo con 700 niños. Sí. 700 niños. ¿Y cómo hay manera para quien nos está escuchando de apoyar, de Sí. involucrarse? Bueno, Estos esfuerzos deben de ser conocidos. Bueno, son muy conocidos, tan es así que, bueno, luego vamos a hablar de otra efeméride importante en tu vida, pero ¿cómo podemos apoyar nosotros? directamente en la página de Dime Hace, ahí está, ahí mucha gente amablemente se ha comunicado con nosotros y nos dice, yo quiero apoyar. Hay una persona que acaba incluso de decir, oye, ¿quién es tu mejor violinista o músico? No, pues tal. Okay, ¿en dónde está? No, pues porque quiere entrar a la universidad, pero tiene muchos problemas, desde muy escasos recursos. Perfecto, yo me encargo y soy su padrino. Ahorita está en el TEC de Monterrey. Wow. Entonces, es desde ese punto de vista, ahí se pueden ver cómo se puede ayudar. Nosotros vivimos de donativos. De donativos. Son donativos, punto. Les voy a dar un teléfono también. Claro. Es el 871-149-8461. Lo repito, 871-149-8461. Y en redes sociales me imagino que están en Facebook, ¿no? Exactamente. Dime Hace. Dime Hace. ¿Y Así. en Instagram o no? También Instagram. sí, así También es. Instagram y Facebook, Dime Hace. Ahí pueden ponerse en contacto. Repetimos por tercera vez el teléfono muy importante, 871-149-8461. Me da mucho gusto que esté también aquí Linda, tu esposa. ¿Cómo se conocieron? A ver, Linda. Cuéntenos. Bueno, es que es... Bienvenida, Hola, Linda. hola. ¿Qué tal? Bueno, pues la entrevista es de Miguel Ángel. No, es el no, que no, debe pero, platicar oye, su ¿cómo, punto de cómo, vista. cómo? Lo que sí es que nos conocimos haciendo una maestría en humanidades en el Instituto Helénico. Ahí nos conocimos. Yo me había salido un año de esta maestría, interrumpí, luego regresé y me incorporé a su generación. Y lo único que puedo decir es que desde que lo escuché hablar, inmediatamente me impresionó. Siempre me ha llamado la atención el mundo intelectual. Yo en él inmediatamente vi a alguien muy preocupado por el mundo intelectual. Y bueno, ahí puedo decir que el flechazo fue inmediato, desde el primer día en que lo conocí. Pero lo que sí les puedo decir es que en la maestría fuimos muy buenos amigos. De hecho, duramos siendo, yo creo que un año, los mejores amigos. Salimos, me invitó a algún concierto porque a él siempre le gustó la música clásica. A mí siempre me encantó el arte. Yo estudié artes visuales, pero siempre me gustó la música. De hecho, no sabía si estudiar música. Entonces, cuando vi que había alguien que le gustaba la música clásica, que me podía orientar, me invita a un concierto, me dice, tengo boletos que me gané en la radio. Yo soy muy especial, si me hubiera dicho que los compró no hubiera ido. Pero dije, bueno, seguramente nadie quiere ir, voy a aprovechar el boleto. Después del concierto nos fuimos a la sala Nezahualcóyotl y dice, oye, pasamos a la librería Gandhi. A mí me encanta ver a la librería Gandhi. Sí, no nos ¿a quién dimos no? cuenta, pero pasamos 3 horas en la librería y de repente vimos la hora y dijimos, ¿cómo? 3 horas. Y aquí encontré otro que es igualito que yo. Bueno, somos muy diferentes, pero que tenemos los mismos gustos y las mismas pasiones. Pero oye, comparten muchas cosas en común. Digo, además las cosas de la vida diaria, pero en Dime estás involucrada también tú. Sí, yo tardé mucho en involucrarme, yo sentía que ese era Ok. su proyecto. Yo soy muy antisocial, aunque la gente no lo crea. Digo, la gente Sí. ve que tengo una sección aquí y cree que soy así la Sí. la persona más pública, pero no, a mí me cuesta mucho en cortito socializar. Sin embargo, después de ver el trabajo que hacían Ana y él, y también ver que otra gente se involucraba con malas intenciones, fue cuando dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando mi energía a otras instituciones. Estos chicos también necesitan el apoyo, Miguel Ángel necesita mi apoyo, entonces me empecé a involucrar y prácticamente somos los 3 los que llevamos la institución, pero reconozco que yo me integré mucho más tarde. Maravilloso, pues Sí. bienvenida. Otra cosa, ciudadano distinguido. Qué maravilla, ¿qué sentiste cuando te anuncian No. que ibas a ganar esa presea? Pues mira, obviamente me sentí muy contento, pero básicamente fue
porque eso te pone en una posición en donde puedes hacer más. Y eso te abre muchas puertas para muchas cosas, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y es algo que, digo, yo a mis chicos les llama mucho la atención, a los adultos que nos escuchan, porque yo siempre les digo maestros, a ellos. Claro. Y les da mucha risa. Y no, es que son mis maestros. Realmente son mis maestros. O sea, son de quienes más aprendo. Porque son chicos que están entre los 8 y los 21 años, 22 años, y en mayo. Y yo, cualquier cosa que ellos hacen o dicen, inmediatamente a mí me sorprende. Y la actitud que tienen ante la vida, que vienen de situaciones muy, muy, muy precarias y muy vulnerables. Y aún así te generan y te ponen el arte a flor de piel. Eso cómo nos sirve, ¿no? Somos tan dados a estar en... Bueno, cada quien, no debemos de minimizar los problemas que cada quien tiene, pero yo siempre he dicho, cuando te estés quejando de tu situación, de tus problemas, voltea a ver al otro, voltea a ver al desfavorecido, voltea a ver al que tiene realmente problemas, y son los que generalmente te dan. Cuando uno se está ahogando en un vaso de agua, voltea, no hacia arriba de la pirámide. Y sobre todo que te encuentras el talento. Hay una cantidad de talento, Patricio, en los ejidos. Es impresionante. Es mucho talento el que tienen. Entonces, el simple hecho de decirles, o sea, nuestra organización es totalmente apolítica y areligiosa. Como debe de ser. Y hemos tenido críticas al respecto, ¿no sabes? Y fuertes. Sin embargo, nunca se habla de Dios, porque cada quien tendrá su concepto de Dios. Y nunca se habla de política. Nunca. Lo que sí se habla es de su talento que tienen y lo que van a hacer. Nosotros no queremos, o sea, no es un proyecto musical. Aunque parezca que es musical, es un proyecto de rescate social a través de la música. Así empezamos en los primeros años. Después nos dimos cuenta de que los chicos tienen mucho talento y entonces empezó a torcerse. Entonces ahora empezamos a hacer más énfasis en la parte de la calidad musical, porque ya nos estaban exigiendo más, lo cual para mí también fue muy bueno, porque entonces ahora ya hacemos presentaciones, etcétera. Esta chica que entró al TEC también fue con ese sentido de poder, mira, yo puedo tocar así. Obviamente en Pereira también nos han recibido con becas. O sea, es un concepto integral, de ahí su nombre, es un desarrollo integral en donde ves la capacidad de los chicos, en donde ellos mismos pueden abrirse y darse paso independientemente de las condiciones de donde vienen. Ahí está el futuro y ahí está la redención. Y déjenme les platico una cosa rápidamente. El tiempo se nos está yendo como agua, lo cual lamento profundamente, pero cuando estás con una persona con este calibre intelectual y esta calidad humana como Miguel Ángel, el tiempo corre como agua. Una de las cosas que más disfrutaba yo, y ahí conocí a Miguel Ángel, es ir al Teatro Isauro Martínez el sábado, porque la temporada, cuéntanos qué ocurría todos los sábados y por qué nos hacías, a quienes somos amantes de la ópera, mucho más divertida la ópera, y sobre todo somos conocedores pero no expertos a tu nivel, porque nos hacías entender de maravilla la ópera. ¿Qué ocurría los sábados? Bueno, es que venía la presentación en vivo de la ópera, de las óperas que se llevaban a cabo en el Metropolitan de Nueva York. Y entonces aquí la idea era platicar. Pero más allá de si será una tonalidad y vas a variar, no, simplemente era platicar. Voy a decirlo con todas sus palabras. Chismes. Punto. ¿Por qué? Porque la ópera, desgraciadamente, empezó a tener una connotación en la cual para tú ir a una ópera tenías que vestirte no sé cómo, con tu sombrero y de traje y de frac, etcétera. No pasa así. O sea, la ópera es algo muy humano. Es lo más humano que hay. Ya lo decía Wagner, ¿no? La Gesamtkunstwerk, ¿no? La obra de arte total, en donde se juntan todo. Entonces, para mí la ópera es todo. En la ópera se conjunta todo: literatura, filosofía, historia, arte, música, danza, todo está en la ópera. Y entonces lo que yo hacía era eso, era platicarles la historia como tal de las óperas. Y una vez que las platicas, después te vas a la música un poquito, al compositor, a los artistas, y entonces les das como que una introducción nada más, porque no quiere decir que ahora voy a saber más. No, aquí la idea era como condimentar la forma en la que tú ibas a percibir algo. Yo les decía, pongan atención aquí en esta parte porque el tenor va a decir esto, o en los diálogos, por ejemplo, en Romeo y Julieta. Yo les decía, aquí está utilizando una expresión que tiene que ver con un doble sentido, como si fueran chistes, en donde Shakespeare se hace y luego viene Verdi y la maneja de tal manera, etcétera. O sea, eran tips nada más, básicamente, ¿no? Pero es muy humano. Sí, no, pero era maravilloso, porque además las óperas en general son largas, hay unas mucho más largas, hablando de, por ejemplo, recuerdo yo haber visto a Wagner, Los Anillos, híjole, ya después de eso ya te avientas cualquier cosa. Pero en el entreacto te ibas a tomar un lunch, ahí convivías con la gente, pero regresabas ya realmente. Sí, hablabas
de los cotilleos, de los grandes chismes Sí, de la sí, época. sí. Sí, pero era muy entretenido porque sí te pone en contexto. Hoy tenemos los subtítulos en la ópera, pero por desgracia, si algo puede contribuir a una mala experiencia es no meterte ahora sí, chavos, si van a ir a la ópera, ¿verdad? Métanse a Google rápido, denle una estudiada básica, primaria y van a disfrutar mucho más. Yo siempre les decía, no pongan los... El peor invento que ha tenido un ser humano aquí es ponerle subtítulos a la ópera. Porque pierdes todo. O sea, estudia la ópera, como dices. Estudia, ve quién va a matar a quién va a ganar. Y ahora sí, o sea, y ahora sí clávate en la historia, en la coreografía, en el baile, en el canto, en la música. Y yo he visto que incluso la gente está volteada. O sea, tienes todo el escenario y volteando al otro lado leyendo los subtítulos. A ese nivel. Sí, ya me ha pasado. A ver, rapidísimo porque nos queda un minuto. Oh. Híjole, qué horror. De James Lipton es la pregunta para The Actor Studio. Porque ya nos salvamos del cuestionario por los tiempos. Cuando, si crees en lo divino, Miguel Ángel, cuando al fin de tu vida subas al cielo, toques la puerta y te abra Dios, ¿qué crees o qué te gustaría que te dijera? ¿Qué crees que te va a decir o qué te gustaría? No, para empezar no voy a llegar a ninguna puerta y no va a estar ningún Dios. Va a ser un proceso. Me voy a unir a un mundo más grande, como una pieza muy pequeñita, en una eternidad, que es un flujo. No es un lugar al que voy a llegar, sino es un flujo en el que voy a seguir caminando. Wow. Ha sido un placer, Miguel Ángel García Rodríguez, que nos hayas acompañado. Linda, qué gusto verte. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar contigo. Y nos hizo falta tiempo también, como dice la canción, pero para la siguiente, por supuesto, ya sabes que sí. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias en la producción, los controles, a Lucía Olivares. Gracias a Pau Castro y a todo el equipo de Grupo Estéreo Mayrán. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente lunes, 12 del día.